Vamos a hablar con el historiador Hugo Chumbita para plantear un poco, digamos, desde el punto de vista histórico, pero también desde el presente, este concepto que es tan importante sostener siempre, que es el de la soberanía nacional. Hugo, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, muy bien. Bien. Bueno, este día de la soberanía es el recuerdo de aquella gesta en la que se resistió la penetración de los barcos ingleses y franceses por el río Paraná para forzar, digamos, la apertura al comercio libre que demandaban las potencias europeas. Un acto que siempre fue recordado como una manifestación de lucha por la soberanía nacional, y eso es lo que, bueno, consagraba este feriado del día de noviembre que nos recuerda aquellos episodios. Y no me extrañaría que el gobierno actual lo diera de baja, pero por suerte parece que subsiste la fiesta, ¿no? El día de fiesta o de feriado, ¿no? Y esto sin duda se contrapone con esta situación en la que pareciera que estamos abdicando de la soberanía nacional en todos los foros internacionales a la rastra de los intereses de los grandes grupos que gobiernan el mundo global, ¿verdad? Y creo que es una buena oportunidad entonces para reafirmar lo que pensábamos, lo que se había incluso parecía ya definitivamente incorporado a la memoria nacional, la defensa de nuestra integridad como un país independiente, que es la base para cualquier otra conquista de derechos y de beneficios que podemos Estado, pero necesitamos un Estado realmente independiente, y eso es lo que expresa la bandera de la soberanía nacional. Bien, una palabra, decíamos, importante que se va resignificando, digamos, lo que era soberanía en el siglo XIX sigue siendo lo mismo en el siglo XXI. Esencialmente es la misma idea, es la misma noción de defensa de la integridad territorial. Lo que hay que lamentar es que eso no es todavía una realidad plena, e incluso en el río Paraná seguimos teniendo una especie de intromisión de los intereses externos que menguan lo que debería ser el verdadero control de tráfico por una arteria fluvial clave en el comercio internacional. A pesar de todo lo que ha avanzado el comercio por otros medios y con otras tecnologías de transporte, la vía fluvial del Paraná sigue siendo el eje de salida de todas nuestras exportaciones, de los grandes puertos sobre la ribera del río, y es lamentable incluso que, a pesar de todos los reclamos que se han hecho últimamente, esto sigue sin ser efectivamente controlado desde el punto de vista de un Estado soberano. Y yo creo que la lucha por nuestra independencia sigue siendo la misma bandera esencialmente, aunque las circunstancias han cambiado. Lo que presenciamos hoy es un gobierno que, en lugar de defender esa soberanía, la está negociando o regalando a los grandes poderes internacionales y haciendo lo que las grandes potencias dicen, pero no lo que hacen. Es el mismo error que cometieron los liberales del siglo XIX y del comienzo del siglo XX, que se confiaron en acatar los dictados del mundo central en lugar de
imitar su propia defensa de sus intereses nacionales. Es decir, bueno, dicho así en términos coloquiales, es hacer lo que dicen y no lo que hacen ellos. Y esa es la trampa con la que actualmente estamos siendo gobernados, desdichadamente. Uh-huh. Y no ayuda tampoco el mundo que tenemos, ¿no? Porque tenemos un mundo cada vez más globalizado, en donde los estados nacionales parecen entrar en un grado de desigualdad con cualquier mecanismo global, ¿no? Una situación mundial preocupante por la agresividad y las contradicciones que se ponen de manifiesto, y donde nosotros no tenemos nada que hacer desde el punto de vista político. Lo que tenemos que hacer es defender lo que son nuestros intereses en las relaciones comerciales, pero no convertirnos en seguidores de las ocurrencias o de las apetencias de ningún otro gobierno del mundo. Uh-huh. ¿Y qué se puede hacer, digamos, en la Argentina de hoy, digamos, para poder recuperar ese concepto tan importante que es la soberanía? Bueno, lo que tenemos que pensar es que hay una batalla cultural en la que se ha retrocedido y que es la clave de, yo creo, el retorno a una verdadera política nacional. Esta cuestión, además de todos los efectos sociales y económicos, tiene un eje que es lo que llamamos la batalla cultural, y pareciera que los grandes medios y todo ese disparate de ocurrencias que circulan por las redes ha llegado a confundir, a distraer y a perturbar lo que debe ser la verdadera inteligencia de nuestra posición y de nuestros intereses. Uh-huh. Es parte entonces, yo creo, de una lucha en la que se ha perdido terreno, pero que espero que podamos vivir la recuperación. Uh-huh. Importante esa recuperación, porque Argentina ha tenido diferentes momentos de avances y retrocesos. Claramente el momento que estamos viviendo es un momento de retroceso, ¿no? Así es. Y estos vaivenes demuestran que hay una gran parte de la sociedad que sigue alienada a los mensajes que difunden las grandes corporaciones, y que yo creo que han quedado en un estado de confusión, de incertidumbre, uh-huh, de desaliento, sí, que no merecemos y que tenemos que superar. Uh-huh. El gobierno de Milei, ¿cómo lo ve? Que en ese contexto, porque se habla del peor momento de la historia argentina, por lo menos de la historia reciente. En ese aspecto, ¿cómo fue posible que un personaje tan particular, por no decir de otra manera, del presidente llegue a ese lugar? Es una consecuencia de esas operaciones sobre la opinión pública que tienden a confundir y a distorsionar todos los valores. Este gobierno lanza mensajes absolutamente contradictorios. Hay unos que dicen una cosa, otros que dicen otra. No hay en realidad una verdadera coherencia, como no sea en eso que también ha definido Cristina, que es el anarcocolonialismo. Es decir, destruir el Estado soberano, destruir los mecanismos del Estado de bienestar social y alienar, enajenar, ¿no es cierto?, ese Estado en aras de los intereses de los Estados Unidos o de las potencias internacionales económicas. Sí, también este momento habla de que las instituciones democráticas no estaban tan firmes, tan fuertes, ¿no? Porque si alguien que llega a ser presidente como Milei en poco tiempo puede hackear la democracia, claramente
hay algo que ha pasado que no se ha construido a lo largo de este tiempo, instituciones fuertes, ¿no? Hay que reflexionar en que las instituciones representativas tienen que tener un contenido y por sí mismas no resuelven los problemas que tenemos. Es un armazón institucional que debe ser llenado con la voluntad y la capacidad de las mayorías y no dejarlo en manos de las minorías que están llevándonos a un desastre. Esto no puede durar. Esto va a terminar como terminaron otras experiencias neoliberales del pasado y que el anarcocolonialismo, ¿no es cierto?, pretende llevar al extremo. Claro. Sí, sí. En el caso argentino, lamentablemente, siempre nos tropezamos con la misma piedra varias veces, ¿no? No solamente 2 veces, sino 3, 4. Sí, yo a veces pienso que, bueno, los que estamos trabajando en la docencia, hemos hecho bastante mal las cosas, si es que hemos dejado, ¿no es cierto?, de cumplir esa misión de formar a las nuevas generaciones. Hace falta repensar incluso los problemas de la formación de las juventudes que están siendo totalmente extraviadas. Hugo, gracias por la reflexión, el análisis de esta fecha que tiene que ver con el Día de la Soberanía Nacional, que se va a recordar el próximo 20 de noviembre, que, como decíamos al comienzo, mucha gente piensa el fin de semana largo para descansar en un tema turístico más que nada, pero hay que reflexionarlo desde el punto de vista histórico y cuando hablamos de historia también hablamos del presente, claramente, ¿no? Y para eso tiene que servir la historia, para entender el presente y saber por dónde ir. Hugo, un abrazo grande. Gracias a ustedes, un abrazo, chao.